12 de mayo de 1945. Fibardan, Alemania. La artillería había cesado hacía 3 días, pero Ilsa Hartmann, de 19 años, todavía se estremecía ante los ruidos repentinos. Estaba de pie entre los escombros de lo que solía ser la farmacia de su padre, buscando algo que pudiera salvar, cuando escuchó los camiones. Camiones americanos. Su madre le agarró el brazo con tanta fuerza que le dejó un moretón. «Quédate detrás de mí», susurró. «No los mires, no hables». Todo lo que le habían enseñado a Ilsa decía que este momento sería el peor de su vida. Pero cuando el convoy se detuvo y los soldados descendieron de los vehículos, Ilsa se quedó paralizada. No eran lo que le habían dicho que esperara. Estos soldados estadounidenses eran negros. Los carteles de propaganda mostraban a los estadounidenses blancos como gánsteres y criminales. Pero el sistema educativo nazi le había enseñado que los soldados negros eran apenas humanos, infrahumanos, peligrosos, salvajes. Cada palabra que usaban sus profesores los hacía parecer monstruos. El soldado que encabezaba la fila, un sargento de mirada amable y galones de cabo, se acercó lentamente. Levantó ambas manos, mostrando que estaban vacías. Luego dijo, en un alemán mal hablado, «Tenemos comida, medicamentos. ¿Necesitan ayuda?» El mundo entero de Ilsa se derrumbó porque la voz que pronunció esas palabras fue amable, y todo lo que le habían enseñado decía que eso era imposible. Pero antes de profundizar en esta increíble historia no contada, que la historia intentó enterrar, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. El 761 Batallón de Tanques llegó a Alemania Occidental como un fantasma que no debería existir. Las Panteras Negras se llamaban a sí mismos, veteranos de combate que habían luchado en Francia con una ferocidad que les valió una condecoración de unidad. Detrás de ellos venían la 92ª División de Infantería, el 333 Batallón de Artillería de Campaña y docenas de otras unidades negras segregadas que Estados Unidos había enviado a combatir, pero que nunca reconoció del todo. Para los civiles alemanes, especialmente las mujeres, a quienes se les había enseñado a temer a los estadounidenses, los primeros encuentros con soldados negros crearon una disonancia cognitiva tan profunda que rompió décadas de adoctrinamiento en minutos. Ilsa Hartmann había pasado toda su educación aprendiendo la jerarquía racial, la raza aria en la cima, otros europeos por debajo. Y en el fondo, la gente negra, infrahumana, decía el libro de texto, incapaz de civilización, cultura o razón. Su maestra, Frau Dresser, había sido particularmente enfática. «Si alguna vez te encuentras con un negro», había dicho durante una clase de ciencias raciales en 1942, «recuerda que se mueven por instintos básicos. No pueden controlarse. Son animales peligrosos con forma humana». Ilsa la había creído. ¿Por qué no habría de hacerlo? Frau Dresser era una maestra, una autoridad, alguien en quien se confiaba. Pero ahora, de pie en las ruinas de Wiesbaden, con las uñas de su madre clavándose en su brazo, Ilsa observó al sargento depositar cuidadosamente una caja de provisiones sobre el suelo. Retrocedió de inmediato, dándoles espacio. Otro soldado, más joven, de unos 20 años, colocó un bidón de agua limpia junto a ella. Luego se retiraron a sus vehículos y esperaron. «Es una trampa», susurró la madre de Ilsa. «Nos están poniendo a prueba, a ver si estamos lo suficientemente desesperados». Pero el hermano menor de Ilsa, de solo 7 años y con la boca vacía de hambre, se escapó y corrió hacia la caja. Los soldados no se movieron ni gritaron. El sargento simplemente asintió y señaló la comida, haciendo el gesto de comer. Esa noche, Ilsa se sentó en el sótano comiendo carne enlatada y galletas mientras su madre lloraba. «No lo entiendo», repetía su madre. «No lo entiendo». «Yo tampoco», pensó Ilsa. Pero la disonancia cognitiva apenas comenzaba. En el pueblo de Babenhausen, Margaret Schiller, de 28 años, tuvo un primer encuentro diferente. Había estado escondida en una granja con otras 5 mujeres, todas aterrorizadas cuando una patrulla del batallón de tanques 761 las descubrió. En cuanto oyeron botas en las escaleras, las mujeres se acurrucaron juntas, rezando. Habían oído historias de refugiados que huían del frente oriental.
Los soldados rusos, decían, no mostraban piedad. Margaret supuso que los estadounidenses serían iguales. Cuando se abrió la puerta y vio el rostro del soldado, su primer pensamiento fue que estaba alucinando de hambre, piel negra, uniforme estadounidense. La contradicción carecía de sentido en su visión del mundo. En la Alemania nazi, los negros no existían como entidades reales. Eran fantasmas teóricos, imágenes de propaganda, advertencias sobre los peligros de la mezcla racial en la sociedad estadounidense. El soldado, el cabo James Thompson, de Detroit, vio el terror en sus ojos y salió de la habitación inmediatamente. Llamó a su teniente y en cuestión de minutos llegó un intérprete de habla alemana. El intérprete, un refugiado judío que había escapado a Estados Unidos en 1938, se quedó en la puerta y dijo: «No son prisioneros, ustedes son civiles. Necesitamos comprobar que no están heridos. Luego los dejaremos en paz». Margaret observó el rostro de Thompson durante este intercambio. Parecía incómodo, casi avergonzado, como si supiera exactamente lo que les habían enseñado a pensar de él. Más tarde recordaría esa expresión y sentiría una vergüenza tan profunda que se volvió física. La 92ª División de Infantería, una unidad completamente negra, salvo por los oficiales blancos, estableció zonas de ocupación en todo el sur de Alemania. Para las mujeres de ciudades como Mannheim, Ludwigshafen y Kaiserslautern, esto significó su primer contacto prolongado con estadounidenses negros. En Mannheim, Gacela Vera, de 31 años, trabajaba como traductora para las autoridades de ocupación. Había aprendido inglés antes de la guerra y, a pesar de su miedo, necesitaba el trabajo desesperadamente. Su primer día, la asignaron para ayudar a facilitar la distribución de alimentos. El oficial a cargo era el teniente Marcus Washington, un abogado de Chicago. Gacela no podía dejar de mirarlo, no por curiosidad, sino por intentar reconciliar la realidad con todo lo que había aprendido. Washington era culto, elocuente y profesional. Habló sobre derecho internacional y obligaciones humanitarias. Citó la Convención de Ginebra de memoria. Cada minuto que pasaba en su presencia destruía otra parte de su adoctrinamiento. Durante un descanso, Washington notó su incomodidad. «Señora», dijo en voz baja en un alemán cuidadoso, «sé lo que le enseñaron sobre las personas que se parecen a mí. No voy a fingir que no importa, pero necesito que traduzca con precisión y que trate con dignidad a las personas a las que ayudamos. ¿Puede hacerlo?» Gacela asintió, incapaz de hablar. Más tarde esa noche escribió en su diario: «Todo era mentira. Todo. ¿Cuántas otras mentiras me dijeron?» La disonancia cognitiva operaba en múltiples niveles. Primero, estaba la conmoción de encontrarse con soldados negros. La mayoría de las mujeres alemanas nunca había visto a una persona negra en su vida. El Reich tenía menos de 20.000 residentes negros antes de la guerra, principalmente en las grandes ciudades, y la mayoría había sido perseguida o asesinada. Segundo, estaba el comportamiento de los propios soldados. No eran salvajes, no eran descontrolados. Seguían las reglas, demostraban disciplina, educación y competencia. Una mujer de Stuttgart, Anna Kau, describió en una entrevista de 1946: «Esperaba animales. Encontré hombres más civilizados que nuestros propios soldados». El tercer nivel era la amabilidad. A pesar de saber lo que se les había enseñado a las mujeres alemanas, a pesar de comprender la profundidad del adoctrinamiento racista que habían recibido, muchos soldados negros respondieron con una generosidad que parecía incomprensible. En la ciudad de Fortim, prácticamente destruida por los bombardeos aliados, el 333 Batallón de Artillería de Campaña instaló puestos de asistencia médica. El médico Samuel Johnson, de Alabama, se encontró atendiendo a civiles alemanes que se estremecían al acercarse. Trabajó con cuidado, explicando cada acción y dándoles espacio para retirarse si lo necesitaban. Una anciana, Frau Holtzmann, lo escupió durante el tratamiento. Johnson le limpió la herida de la pierna de todos modos, la vendó bien y le dio antibióticos de sus escasas reservas. No dijo nada sobre el incidente. Al día siguiente, Frau Holtzmann regresó con su nieta. Ella se disculpó en un inglés deficiente. Johnson aceptó con un simple asentimiento.
Años después, la nieta, Lotte Holzmann, diría: «Mi abuela lloró durante 3 días después de eso. Dijo que había pasado toda su vida creyendo mentiras y que ahora pasaría el resto de su vida intentando enmendar sus errores». Los matrimonios comenzaron en cuestión de meses. A pesar de las reglas de fraternización, a pesar de las prohibiciones militares, a pesar del horror tanto de la policía militar estadounidense como de las comunidades alemanas, se formaron relaciones. Solo en Baviera, los registros muestran más de 150 matrimonios entre militares negros estadounidenses y mujeres alemanas hasta finales de 1946. No eran simples romances. Cada relación representaba un rechazo total a la ideología racial nazi. Para las mujeres, elegir casarse con un soldado negro significó aceptar que todo lo que les habían enseñado no solo era incorrecto, sino catastróficamente y criminalmente incorrecto. Ilsa Hartmann, hija del farmacéutico de Wuvarden, se casó con el sargento Robert Mitchell del 761 Batallón de Tanques en 1947. Su madre la repudió. Sus antiguos vecinos la llamaban traidora, pero Ilsa escribió en una carta a su hermana: «Prefiero ser una traidora a las mentiras que permanecer leal al mal que me enseñaron». Los hijos de estos matrimonios, los bebés de la ocupación, sufrieron una discriminación brutal en Alemania. Muchos fueron finalmente adoptados por las familias de sus padres en Estados Unidos, pero su existencia demostró algo que el régimen nazi había hecho enormes esfuerzos por negar: que la humanidad trasciende las falsas categorías que crea el racismo. El impacto psicológico en las mujeres alemanas que entraron en contacto con soldados negros, con nociones preconcebidas derivadas de la propaganda nazi, a menudo siguió un patrón. Lo primero que las impactaba era la falta de coincidencia entre sus expectativas y la realidad. Luego venía la vergüenza al reconocer su adoctrinamiento. Finalmente, surgía un cuestionamiento más amplio de todo lo que les habían enseñado. Margaret Schiller, la mujer que se había escondido en la granja, se convirtió en una activa defensora del antirracismo en la Alemania de la posguerra. Habló en las escuelas sobre su experiencia, comenzando cada charla de la misma manera: «Me enseñaron a odiar, me enseñaron a tener miedo, y luego conocí a seres humanos reales, y todo lo que me habían enseñado se reveló como una mentira diseñada para convertirnos a todos en monstruos». No todos los encuentros fueron positivos. Algunos soldados negros, amargados por la segregación en su propio ejército y el racismo en su país, mostraron poca paciencia con los civiles alemanes. Algunas mujeres alemanas, demasiado comprometidas con su adoctrinamiento, se negaron a reconocer la realidad incluso cuando ésta estaba frente a ellas. Pero la mayoría de los encuentros siguieron el patrón que experimentó Ilsa Hartmann: la expectativa de salvajismo, seguida por la lenta e incómoda comprensión de que el salvajismo no existía en los soldados a quienes les habían enseñado a temer, sino en el sistema que les había enseñado a temerlos. La ironía no pasó inadvertida para muchos soldados negros. Habían estado luchando para derrotar a un régimen racista mientras servían en un ejército segregado, en un país que todavía practicaba las leyes de Jim Crow. El teniente Washington le dijo a Gazella Werner durante una de sus sesiones de trabajo: «Estamos aquí para derrotar su racismo mientras nos obligan a convivir con el nuestro. Es absurdo. Algún día, ambos países tendrán que afrontar lo que han hecho». En 1948, cuando las tareas de ocupación terminaron y las unidades negras regresaron a casa, dejaron atrás comunidades transformadas. Las mujeres que trabajaron con ellos, se casaron con ellos o simplemente los conocieron, transmitieron la verdad de que las jerarquías raciales que les habían enseñado eran construcciones, mentiras diseñadas para controlar y deshumanizar. Ilsa Mitchell, anteriormente Hartmann, escribió a su hermana en 1963, después de ver la cobertura periodística de la marcha sobre Washington: «Cuando veo hablar al Dr. King, pienso en Robert y en los otros hombres de su unidad. Lucharon contra un imperio racista en el extranjero y luego regresaron a casa para luchar contra el racismo en su propio país. Me enseñaron que el coraje significa enfrentar las mentiras que te criaron para creer. Esa es la lección que llevaré hasta la muerte». Los niños alemanes nacidos después de la guerra aprendieron una historia diferente a la de sus padres.
La disonancia cognitiva que experimentaron sus madres se convirtió en una lección. Cuando Lotte Holzmann tuvo sus propios hijos, les contó sobre el médico negro que trató a su abuela con amabilidad, a pesar de que ella le había escupido. Tu tatarabuela aprendió la lección más difícil, les decía. Yo diría que las personas a las que te enseñan a odiar suelen ser más humanas que las personas que te enseñan a odiar. Los archivos de la ocupación contienen miles de pequeños momentos como estos. Tratamientos médicos brindados a civiles hostiles, comida compartida a pesar del resentimiento, cortesía profesional ofrecida incluso cuando se recibía con desprecio racista. Cada momento fue un golpe mortal contra la ideología de la supremacía. El impacto duradero no se midió en victorias militares ni en territorio controlado. Se midió en las mujeres que decidieron cuestionar todo lo que les habían enseñado. En los niños que crecieron escuchando a sus madres decir, «Me equivoqué». Todos estábamos equivocados. En el lento y doloroso proceso de reconocer que la humanidad no puede dividirse en jerarquías de valor. Para los propios soldados negros, la experiencia fue compleja. Habían sido tratados con más respeto por antiguos civiles enemigos que por sus propios militares. Habían demostrado su valor en combate, solo para regresar a casa, a un país que todavía les negaba sus derechos básicos. La contradicción era amarga, pero para las mujeres alemanas que los conocieron, los soldados representaban una verdad innegable, que el régimen nazi se había construido sobre mentiras tan fundamentales, tan abarcadoras, que reconocer una sola de ellas significaba cuestionarlo todo. La última carta de Ilsa Michel a su hermana, escrita en 1975, capturó esa transformación. Tenía 19 años cuando conocí a Robert. Me habían enseñado toda mi vida que él era infrahumano. Una semana después de conocerlo, me di cuenta de que quien se había vuelto menos humano era yo, por creer esas cosas. El sistema educativo, la propaganda, los profesores, no solo nos enseñaron a odiar a los demás, nos enseñaron a destruir nuestra propia capacidad de reconocer la humanidad. Eso es lo que nunca perdonaré. La historia de las mujeres alemanas que conocieron a soldados negros estadounidenses por primera vez es, en última instancia, una historia sobre la fragilidad del adoctrinamiento cuando se enfrenta a la realidad. Se trata del impacto del reconocimiento cuando la propaganda se topa con seres humanos reales. Y se trata del coraje necesario para admitir que uno estaba equivocado acerca de algo tan fundamental que moldeó toda su visión del mundo. Estas mujeres llevaron esa lección adelante. Criaron hijos que cuestionaban la autoridad. En las escuelas se habló de los peligros de creer ciegamente lo que te enseñan sin examinarlo. Se convirtieron en prueba viviente de que el cambio es posible. Ese reconocimiento del propio adoctrinamiento fue el primer paso hacia algo mejor. La historia suele medir las guerras en batallas, bajas y cambios territoriales. Pero para estas mujeres, la historia se midió en el momento en que su certeza se hizo añicos, en el segundo exacto en que comprendieron que los monstruos, sobre los que les habían advertido, eran más humanos que el sistema que las había enseñado a temerlos. Esa constatación lo cambió todo. No inmediatamente, no fácilmente, pero sí completamente. Y entre los escombros de la Alemania derrotada, entre mujeres a las que se les había enseñado a temer y a odiar, el simple acto de tratar a los demás con dignidad se convirtió en el acto más revolucionario.